Bienvenidos nuevamente al canal Sa Feliz Español. Lamentablemente hoy es nuestro último encuentro de la Semana Santa, pero estamos muy agradecidos por todos los que nos han acompañado en este camino. No se olviden de suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos, pero no olvides de que si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo con ellos. Además, nos encantaría saber de qué país has asistido a nuestra semana especial, así que no duden en dejarlo en los comentarios. Hoy es el último día para tener un descuento exclusivo del 20% en el libro El Hijo de Dios de Ty Gibson, que explica de manera excepcional el sacrificio de Jesús. Para adquirirlo con el descuento, simplemente ingresen este código promocional en nuestra tienda publicacionesadventistas.com hasta medianoche de hoy. Si desean mantenerse en contacto con nosotros y recibir descuentos adicionales, les invitamos a unirse a nuestras comunidades en WhatsApp. Los enlaces para ambas comunidades se encuentran en la descripción del vídeo. Antes de escuchar el último mensaje del pastor Luis Alberto, tomemos un momento para preparar nuestros corazones a través de una hermosa alabanza, un lindo testimonio y un breve momento de oración. Ahora sí, comencemos. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Este es Juan Peñailillo y su esposa Virginia. Ellos son dueños de un pequeño almacén y trabajan juntos, atendiendo a los vecinos del barrio. Un día recibieron la visita de un joven colportor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su almacén. Hola, muy buenas tardes. Disculpe su nombre. Juan. Juan, mire, me presento. Mi nombre es Antonio Yarse. Soy del Servicio Educacional Hogar y Salud y estamos acá pasando por todas las casas de sus vecinos hablándole un poquito sobre la palabra de Dios. ¿Me permitiría poder conversar con usted? Juan y Virginia comenzaron a estudiar la Biblia con aquel joven y quedaron muy entusiasmados. Todas las semanas ellos separaban un tiempo en su trabajo, cerraban el almacén y estudiaban las verdades de la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo estoy muy preocupado. Hablé con mi esposa y he decidido no hacer más estudios bíblicos porque yo no puedo cerrar el día sábado. Es el día que más vendo. No voy a continuar. Sin continuar con los estudios bíblicos,
ellos no se apartaron del conocimiento adquirido. Decidieron cerrar su almacén sábado de la tarde para poder ir a visitar a sus familiares y disfrutar de la naturaleza con sus hijos. Ahora que tú vas a cerrar los sábados por la tarde, ¿por qué no vamos a la iglesia con los niños a escuchar la palabra de Dios? ¿Te parece una buena idea? En vez de ir a la iglesia, podríamos ir a pasear, salir en nuestro auto, salir con los niños, ver los familiares. ¿Te parece? Está bien. Aprovecharon aquella tarde soleada junto a su esposa y sus hijos a pasear en su vehículo y visitar a sus familiares. Inmediatamente Juan salió del vehículo para prestar ayuda a aquel hombre que estaba tendido prácticamente muerto. Ambulancia, por favor. La familia de la víctima lo culpó del atropello y exigió justicia y una compensación financiera. Juan fue detenido y estuvo en la cárcel durante 2 días. Ahora, encarcelado, angustiado, solo y sin esperanza, Juan se humilló ante Dios y pidió perdón por no seguir la guía divina. Reconociendo su pecado, le pide un milagro para su vida. 2 días después del encuentro con Dios, Juan recibe una visita inesperada. ¿Usted es don Juan? Sí. Usted no me conoce, pero yo vi todo lo que pasó en el accidente y yo voy a testificar a su favor en el juicio. Quiero presentarles a los verdaderos protagonistas de esta historia. Aquí está don Juan, el verdadero don Juan, y está Virginia, su esposa. Aquí también está su hija, y estoy yo, aquel niño que también sufrió en el accidente. Y debo dar testimonio de que gracias a esa decisión y a esa entrega de mi padre, hoy yo soy un pastor de la Iglesia Adventista Séptimo Día. Gracias a la declaración de aquel joven, mi padre pudo librarse de la condena. Cumplió su promesa a Dios cuando estuvo en la cárcel. Se tornó un ejemplo de fidelidad dentro de la iglesia. Y por su decisión, nuestra familia hoy pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora vamos a escuchar el mensaje bíblico del pastor Luis Alberto Fernández, pero antes queremos invitarte para que tengas un minuto de oración que prepare tu corazón para recibir el mensaje y pedir a Dios que haga los cambios necesarios en tu vida. No importa dónde estás, puedes ahora mismo dirigirte silenciosamente al Señor y Él te escuchará. Queridos amigos, he tenido el privilegio de disfrutar, y espero que vosotros lo hayáis podido hacer también, con estos temas que el Señor ha dejado en su palabra. Hoy es el último tema, el tema 7, que lleva por título Consolados por la Palabra.
me gustaría comenzar con una experiencia dura, difícil. Millones de aficionados en todo el mundo chocaron a 216 kilómetros por hora contra un muro en una curva en el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1. Mayo de 1994. Fueron interminables 2 minutos y medio después llegaban los médicos para poder atender a aquel hombre, Ayrton Senna, tricampeón del mundo de Fórmula 1. Las imágenes aéreas no permitían poder ver la gravedad del problema que estaba teniendo allí en la pista. Finalmente, después de intentar por alguna forma los médicos mantener la vida, el helicóptero lo llevó todavía con vida al hospital a 15 minutos de distancia. Ayrton Senna fue atendido en coma profundo con múltiples fracturas en el cráneo y una perforación gravísima en el temporal frontal. A las 2:20 del mismo día, domingo, horario de Brasilia, el periodista Roberto Cabrini anunciaba en tono pausado la muerte cerebral de Ayrton Senna. Sí, para muchos de vosotros este hombre no es conocido, algunos ni siquiera vivíais entonces, nacisteis después, pero en Brasil la noticia causó una conmoción terrible. Él era de allí. Las calles quedaron totalmente desiertas. El gobierno incluso declaró luto oficial de 3 días y incluso el piloto recibió honores como los de un jefe de Estado. El rostro de Ayrton Senna nunca más se volvió a ver después de aquel accidente, cuando tan solo tenía 34 años de edad. Quedaron únicamente los recuerdos de todo lo que fue aquel hombre, aquel piloto, pero también los valores espirituales y humanos que este hombre tenía. Tanto es así que Ayrton, que era un lector, él leía la Biblia, él solía orar y tenía fe en Dios, y lo dejó una marca en la tumba suya, donde estaba escrita actualmente también una frase de Romanos capítulo 8, versículo 38, que dice: nada me podrá separar del amor de Dios. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Nada me podrá separar del amor de Dios. Pero hubo otro domingo gris, en el que miles de personas lamentaban en sus casas la tragedia de lo que había ocurrido aquel fin de semana. Otro héroe con mayúscula, otro héroe diferente. Él había reanimado las esperanzas de todo un pueblo, de toda una nación, esperanzas de redención, de triunfo, de victoria. Había realizado curaciones inimaginables. Había incluso resucitado hasta muertos, hasta una persona muerta, pero sorpresivamente, cuando todo apuntaba a la victoria, al triunfo final, al reinado de este héroe especial para la nación judía, sorpresivamente murió. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 en adelante, describe a 2 discípulos que, desanimados a la desesperación, iban camino de una población cercana de Jerusalén, Emaús. Uno de los que caminaban se llamaba Cleofás. Iba a Jerusalén, como os digo, y conversaban sobre todo lo que había ocurrido aquel lamentable fin de semana, la muerte de Jesús, del Mesías, del libertador que tanta expectativa había generado. Y fue entonces cuando, mientras ellos dos iban conversando entristecidos, hablando acerca de las cosas que habían sucedido, un extraño se les acerca y comienza a conversar con ellos. El extraño era Jesús, y ellos no lo habían reconocido. Cristo comenzó entonces a abrirles las Escrituras y a comenzar a hablarles acerca de las profecías, todo lo que hablaban acerca de él, el sufrimiento, el padecimiento del Mesías, la muerte de él y la resurrección que tendría lugar. Cleofás y el otro discípulo habían oído hablar, sí, de los relatos, extraños relatos, que de la resurrección de Jesús sí han llegado ecos de que Jesús había resucitado, pero nosotros no creemos esto. Sabían que incluso las mujeres habían acudido al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús y descubrieron que la piedra estaba removida y que el cuerpo de Jesús ya no estaba. Y vieron ángeles, incluso ángeles que
que les hablaron a las mujeres y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Pero estos dos discípulos dudaban de esas palabras. No podía ser verdad. Por eso ellos no se quedaron en Jerusalén para poder comprobar a ver si lo que había sucedido era cierto o no. No, se marcharon entristecidos y marcharon de vuelta a su casa. Para ellos todo estaba terminado, todo estaba perdido, todas las ilusiones frustradas. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Nos puede suceder igual, que tenemos dificultades para creer las promesas de Dios, aceptar lo que Dios nos ha dicho y nos ha dejado en su palabra. Creer no solo cuando las cosas van bien, creer sobre todo cuando las cosas se tuercen, cuando no salen como habíamos diseñado. ¿Cuántas veces desconfiamos también de los relatos y que Dios nos deja ahí en la Biblia y no creemos en que Dios es capaz de intervenir aun cuando todo parece perdido? No creemos que Él hace milagros, que Él realiza maravillas y que Él puede hacerlo lo mismo que lo hizo en el pasado, puede hacerlo también hoy. Incrédulos los hubo en el pasado y los hay hoy también. Es cierto que hoy la señal que evidencia la iglesia verdadera no puede estar basada en milagros. Tú lo sabes bien. No es así, sino basado en un escrito está, en las verdades que Dios ha dejado claramente fundadas en su palabra. Pero, ¿te has dado cuenta que Dios hoy sigue obrando? Tu presencia, tu vida, a pesar de las dificultades, es un milagro de parte de Dios. Pero no solo eso, has visto que Dios mismo hoy sigue actuando de la misma manera que lo hizo en el pasado, sin duda. Aquellos dos discípulos caminaban, iban tristes, confundidos, frustrados, y no era común su tristeza. No, había razones de sobra para que esta fuera así. Era profunda porque Jesús era alguien que representaba algo muy importante para ellos. Era el libertador, el salvador, y ahora estaba muerto. No había solución, no había salvación. Alguien en que pones todas tus esperanzas y de repente todo se viene abajo. Desaparece, muere, lo matan, lo crucifican. ¿Sabes? Hay ciertos momentos en nuestra vida también que la tristeza nos alcanza, como a ellos, como a estos dos discípulos. La muerte de Jesús significaba una pérdida muy grande, porque Él representaba para Israel la esperanza. Era la solución. Él era el único que podía derrocar a los romanos que oprimían al pueblo de Israel. Ellos creían que Jesús era el libertador de la opresión romana. Estaban seguros de que Jesús era el Mesías prometido, pero ahora con su muerte tuvieron dos frustraciones. La primera es que la decepción venía porque los propios líderes judíos eran los mismos que habían solicitado la muerte del Mesías, la muerte del Salvador. Eran ellos, los sacerdotes, las autoridades, los que habían condenado a la muerte en la cruz a Jesús. Pero la segunda decepción era una decepción dirigida también hacia el propio Jesús mismo. ¿Por qué? Porque entendían que Jesús, que tenía poder, que era el Hijo de Dios, el Creador, que era el que había obrado milagros y prodigios, no entendían cómo era posible que no se defendiera ante los ataques de aquellos que le maltrataban. No podían entenderse por qué no se libraba de ellos, por qué no enviaba una legión de ángeles y arrasaba a todos aquellos que estaban oprimiéndole, que le estaban maltratando. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que no se defendió Jesús. Jesús no se defendió. Les parecía que Él había desistido de vivir, que Él realmente era el Mesías que estábamos esperando. Se preguntaban, ¿esta sería una señal de su debilidad? ¿No era quizá quien nosotros creíamos o quien Él decía que era? ¿Sería un impostor? ¿Se trataría de alguien que nos mintió? No podía ser. Esto no podía ser. Iban frustrados. Los frustró profundamente. La pérdida era demasiado grande para que ellos pudieran entender y soportarlo. Se habían sentido de esta manera, como muchas veces nosotros nos sentimos. Te pregunto, ¿te sientes a veces desesperado porque no ves salida a la situación que vives? Quizá decepcionado con Dios. No lo sé. Quizá has orado y has buscado
tantas veces una respuesta de bendición de parte de Dios, una respuesta que no llegó, que no ha llegado nunca. ¿Has orado tanto por una persona enferma y resulta que al final la persona ha fallecido? ¿Te sientes frustrado? ¿Has pasado por situaciones en las que Dios podría haber actuado y esperabas que Dios lo hiciera, pero parece que claramente Dios no lo ha hecho? Sabes, muchas veces nosotros pasamos por situaciones así y cuando Dios parece que no responde a nuestras expectativas, nos sentimos frustrados como ellos, como estos dos discípulos. Sabes, me gustaría que pensaras que hay tantas cosas que nosotros no entendemos de Dios. Dice la palabra de Dios, mis caminos no son vuestros caminos. Yo tengo caminos de los cuales vosotros nada sabéis. Y algún día, cuando veas que hoy no responde Dios de la forma que tal vez estábamos esperando, sin duda es porque Dios tiene planes mucho más grandiosos. Dios tiene planes mucho mejores, tiene algo mejor para darnos y nos lo dará cuando sea el momento adecuado. Espera en el Señor, no dudes de Él, no desconfíes. Puedes creerte que estás totalmente frustrado sin darte cuenta de que tienes la solución a tu lado. Existen cosas que nosotros no somos capaces de entender ni de comprender. Por eso necesitamos confiar en Dios. Mi llamado es que confíes en Él, aun cuando las circunstancias sean totalmente adversas. ¿Has pensado que Jesús podía haber esperado incluso algunos días o meses para que ellos reflexionaran sobre los acontecimientos que habían sucedido, que ellos entiendan? Necesitan tiempo para pensar en todo lo que ha sucedido. Pero Jesús, no esperó. Él resucitó y el mismo día que resucitó, el primer día de la semana, domingo, Cristo salió para consolar a aquellos dos discípulos. Y me encanta porque Dios no se le pasa desapercibida ninguna situación, ningún sufrimiento, ninguna angustia, ni siquiera las tuyas, ni siquiera tu sufrimiento. Él responde a nuestras lágrimas, a nuestro clamor. Él responde, Él está a nuestro lado. La gran cuestión no es si Dios responde o no responde, que lo hace y lo hace siempre, sino si nosotros estamos abiertos, atentos para oír su respuesta. Esa es la clave. Es curioso, ¿sabes? Porque aquellos dos discípulos de Cristo que iban camino de Emaús estaban sufriendo innecesariamente. Tenían a Jesús a su lado y no se habían percatado. El motivo de su sufrimiento estaba a su lado y no se daban cuenta de ello. No se percataron de ello. No creyeron. Fijaros que incluso en varias ocasiones Jesús ya había advertido que le era necesario al Hijo del Hombre padecer a manos de los líderes, ser muerto y resucitar al tercer día. Les había advertido de todas estas cosas. Incluso los propios líderes, los que habían provocado la muerte de Jesús, los fariseos, todos los líderes religiosos, habían recordado, sí, este impostor, decían, hablando de Jesús, él dijo que al tercer día resucitaría. Vamos a colocar una guardia ahí que esté velando en la tumba. No vaya a ser que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y luego digan que ha resucitado y sea peor el problema segundo que el primero. Así que ellos mismos, los que no creían, se acordaban de las palabras de Jesús y quienes tendrían que haberlas recordado se habían olvidado de ellas. ¿Sabes algo? Dios nunca deja a su pueblo en la oscuridad. Jamás nos deja en las tinieblas, siempre nos guía y guía a su pueblo por medio de las profecías, para que no seamos sorprendidos por cosas que no tienen por qué sorprendernos. Vosotros no estáis en tinieblas, dice el apóstol Pablo, no estamos en tinieblas, necesitamos todos esos mensajes que Dios nos ha dejado en su palabra para ratificar nuestra fe, la certeza y la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Dice el profeta Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esto lo hace el Señor. El Señor nos ha dejado mensaje suficientemente claro como para poder saber qué es lo que vamos a tener que enfrentar, cuál es la forma en que nosotros podemos salvarnos.
de qué manera nosotros podemos vivir una vida de felicidad aquí en este mundo a pesar de las circunstancias y sobre todo cómo poder encontrar el camino que nos llevará a la vida eterna. Muchos hoy están confundidos, ¿sabes? Muchos hoy, puede que hasta tú misma te hayas sentido confundida en algún momento respecto a Dios. ¿Cuánta gente hay respecto a Jesús? ¿Cuánta gente hay que cuando ven los acontecimientos, las desgracias de este mundo, no se acuerdan de Dios para nada? Y cuando suceden, inmediatamente se le culpa a Dios de todo ello. Cuando Dios no tiene la culpa, hemos visto durante esta semana, de todo el mal, el sufrimiento y la muerte. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sabes, querido amigo, nosotros no podemos guardarnos algo tan valioso como es esto. No puedes quedarte tú solo, tú sola con este mensaje y decir, qué maravilloso ha sido haber descubierto a Jesús. No es suficiente con que tú te quedes con ese mensaje, debes compartirlo y tienes una oportunidad de oro que Dios te está brindando. Comparte el enlace, permite que mucha gente tenga la oportunidad de descubrir a Jesús como el Salvador, como aquel que ha estado dispuesto a padecer todo para que pudiéramos tener vida eterna por la fe en Él, por el sacrificio que Él realizó. A pesar de que muchas veces no entendamos las cosas, a pesar de que haya situaciones que nos descoloquen por completo, Dios jamás rechaza a ninguno de sus hijos porque no entendamos sus planes. Como no rechazó a aquellos 2 discípulos porque tuvieran unas ideas extrañas y dudaran incluso de la autenticidad de su resurrección. El amor de Dios no disminuye a pesar de nuestra corta memoria y de la pequeñez que tengamos de fe. Jesús, ¿sabes?, no se reveló enseguida a sus discípulos. ¿Te has dado cuenta? En el camino de Emaús no lo hizo. Él quería afirmarlos en la palabra. Les iba llevando por la Escritura todo lo que la Escritura decía y enseñaba acerca de la muerte del Salvador, de la resurrección que tendría lugar al tercer día. Sí, Jesús les fue llevando a ello, pero no se les mostró inmediatamente. Ellos entendían que el Mesías vendría de una forma, pero vino de otra distinta. Creían que iba a venir como un libertador, pero vino como Salvador, y Salvador eterno, para darnos la vida eterna a aquellos que creyéramos en Él. Cristo vino para darnos una comprensión distinta del mensaje de salvación que lo encontramos en su palabra. Jesús había resucitado, eso era una realidad auténtica. Sin embargo, debían evaluarlo ellos a través de la palabra de Dios. Por eso Jesús les llevó a la Biblia y empezando por esta escritura les fue enseñando todo lo que la escritura decía acerca de él. Jesús les enseñó que debían evaluarlo todo con la escritura. El escrito está, debía marcar la diferencia. La experiencia que nosotros podamos tener en la vida es importante, pero por encima de la experiencia cristiana debe estar la palabra de Dios. Escrito está. Jesús siempre se defendía. ¿Sabes? La fe no podemos basarla en la mera experiencia, en lo que uno conoce, en lo que me han enseñado, en lo que vemos, oímos o tocamos. No. Tomás negó que Jesús había resucitado. Le dijeron, le hemos visto al Maestro. Bueno, pues yo, mientras no toque con mis manos y meta en sus heridas y en el costado, no me lo voy a creer. Eso dijo Tomás. Entonces Cristo volvió a aparecerse después y le dijo, Tomás se quedó perplejo y le dijo, Tomás, porque me has visto, has creído. Pero más bienaventurado es aquel que cree sin haber visto. Señor, ¿sabes? La palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia. Al invitar a Jesús, los 2 caminantes de Emaús invitan a Jesús que cene con ellos, que se quede con ellos. Y entonces cuando Jesús estaba bendiciendo los alimentos, entonces su mente se abrió y lo reconocieron. Fue posible
entenderlo, quizá porque vieron las heridas en las manos, no lo sabemos, quizá por razones que desconocemos, pero fue entonces que ellos se dieron cuenta de que era el Maestro. El conocimiento, sabes, de Cristo en las Escrituras nos va a llevar siempre a una experiencia más profunda con Él. Dicen ellos, no ardía nuestro corazón en nosotros, Lucas 24:32, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. De esta misma manera, queridos amigos, me encantaría que pudiera arder en vuestro corazón el deseo, profundo deseo de conocer a Jesús, de descubrirlo a través de sus páginas, de descubrir todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha estado dispuesto a hacer para tu salvación eterna. Lee la Biblia, investígala, no la leas buscando dificultades, buscando errores, léela, aproxímate con un corazón sincero, en un deseo sincero y profundo de descubrir qué voluntad de Dios tiene el Señor para mí, para ti, para tu salvación, para la mía. ¿Sabes? Jesús entregó hace 2000 años su vida, murió en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos recuperar la vida que habíamos perdido. ¿Qué vas a hacer de Jesús de aquí en adelante? Hemos tenido el privilegio de recorrer juntos este camino apasionante de la victoria en Jesús. Pero ¿de qué serviría esa victoria si tú no te decides por Él? ¿De qué serviría todo lo que Jesús, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que Él realizó si tú no estás dispuesto, si no estás dispuesta a aceptarle hoy como tu Salvador? Mi invitación en este día es que lo aceptes sin tener un corazón dividido, que estés dispuesto a buscar en la palabra de Dios el mensaje de la salvación eterna. El Señor te bendiga y que algún día tengamos la dicha de encontrarnos en el reino de los cielos juntos y, ¿por qué no? Tal vez porque un día te conectaste a un mensaje como este y pudiste descubrir a Jesús de Nazaret como tu Salvador. Vamos a orar. Querido Padre eterno que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por tu presencia, pedirte que tú nos ayudes. Si hemos caminado lejos de ti, que podamos volver a la senda. En el escrito está de tu palabra, que podamos aceptarte a ti como nuestro Salvador personal, que tú puedas ser realmente la razón más importante de toda nuestra vida y que todas las cosas en las que nos movamos, vivamos o pensemos, tú seas el centro de ellas. Señor, que hoy, que terminamos y concluimos esta preciosa semana especial que nos has regalado, te aceptemos con un corazón entregado por completo y que algún día, no tardando mucho, cuando Jesús aparezca en gloria y majestad en los cielos, en las nubes de los cielos, tal y como lo has dejado en tu palabra, podamos estar listos para marchar contigo por toda la eternidad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Queridos amigos, que Dios os bendiga mucho. Hasta pronto. Hasta siempre. Este mensaje te ha hablado del gran amor que Jesús tiene por ti. Él entregó su vida increíble por ti. Lo entregó todo. Ahora, Él te invita a hacer lo mismo. Entrega todo a Jesús. Todos tus problemas y dudas, todos tus miedos y errores del pasado. No hay nada mejor. Sí, entrega todo a Jesús y lo puedes hacer ahora mismo mientras escuchas estos momentos musicales. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús,
heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. Estimados amigos, queremos expresar nuestro agradecimiento por habernos acompañado en esta aventura espiritual que fue la Semana Santa de 2023. En particular, debemos agradecer al pastor Luis Alberto por sus mensajes inspiradores, que nos han brindado una visión más profunda de nuestra fe. Esperemos que haya sido tocado por las palabras de amor y esperanza del Señor. Si tienes interés en profundizar en su conocimiento de la fe cristiana, los invitamos a hacer un estudio bíblico con nosotros a través de la plataforma quecurso.com. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo. El curso se llama La Fe de Jesús y es totalmente gratuito. Si están atravesando un momento difícil y necesitan que oremos por ustedes, les ofrecemos nuestro formulario de petición de oración que encontrarás en la descripción del vídeo. Nuevamente, agradecemos su compañía y les deseamos bendiciones. Los invitados a seguir en nuestro canal para disfrutar de los contenidos próximamente. Que Dios los bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima.